Hay una sencilla respuesta. Yeshua existió precisamente desde la misma creación, ¿verdad? Él dice uno de los evangelios, Juan capítulo 8 verso 56, está hablando Yeshua: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los Yehudim: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así es que ese Mesías tendría su aparición precisamente como bien reconoce aquí nuestro hermano Ulises. Es el primogénito precisamente, no nada más de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, fíjense nomás, hay mucha gente que ha sido enseñada que si hay algo que se les enseña y no aparece en lo que ellos le llaman el Nuevo Testamento, no lo pueden creer. Porque en vano resultaría estar enseñando que no halló gracia delante del Eterno, cuando hay muchos ministros que les enseñan a sus congregantes que no deben de creer nada si está en el Antiguo Testamento. O sea, sí deben de creer el diezmo, nada más, pero todo lo demás no lo deben de creer. Entonces les enseñan, si no está en el Nuevo Testamento, ojo, no lo crean. Bueno, pues quiero demostrarles que aún el Nuevo Testamento, conocido en el hebreo como Brit Hadashah, y cuyo significado es el pacto renovado, también corrobora esto que yo digo. Hechos capítulo 7 versículo 10. Hechos capítulo 7 versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. Está hablando de quién? De Yosef. ¿Sí vieron que ahí aparece la palabra gracia? Sería una contradicción que en el mal llamado Nuevo Testamento esté hablando de que la gracia existió con Yosef antes de Yeshua. ¿Por qué? Pues porque existen dos periodos. Es ilógico pensarlo así, porque no existe argumento escritural para sustentar tal cosa. Versículo 46 del mismo Geburot capítulo 7, la vida de David. ¿Qué dice? Este halló gracia delante de Elohim, y le pidió proveer tabernáculo para Elohim, para el Elohim de Jacob. ¿Quién también halló gracia según el Brit Hadashah? David Amelech. Entonces, ¿ustedes creen que pueda ser sustentable que la gracia no existió antes de Yeshua? Claro que no. La gracia siempre existió. Entonces, no hay cosa tal que enseñe que existen dos periodos, de ninguna manera. La Torah siempre existió aún antes de que a Moshe le fuera dada. La gracia existió aún antes de hacer su aparición Yeshua Mashiach. ¿Lo creen? Abraham fue un hombre que guardó Torah. Así lo dice el libro de Devarim. Perdón, de Bereshit, Génesis. Aún antes de que le fuera dada la Torah. La pregunta es ¿cómo? Bueno, el Eterno, una vez que creó al hombre y a las mujeres, le transmitió a través de su Neshama ese carácter propio que está basado precisamente en la Torah. ¿Qué es lo más importante de la ley, la Torah? La justicia, la misericordia y la emuná, la fe. ¿Se dan cuenta? Ahora, con todo lo anterior, voy a reflexionar en lo siguiente. 1. No existió un periodo de la ley y uno de la gracia, por cuanto implicaría que la gracia no hubo existido en el periodo de la ley, y tal situación es inadmisible porque desde la creación existió la gracia. Y por consiguiente no podemos desechar a la ley, ya que aún después de que Yeshua vino y aún ascendió, sus seguidores la siguieron practicando. Aún la llamada Santa Cena está en la Torah. Y el celebrar la fiesta conocida como Pesaj es precisamente estar celebrando Torah. Punto número 2, Yeshua no es el autor de la gracia. No, se equivocan los que así enseñan. Yeshua es la manifestación perfecta de la gracia. Punto número 3, Moshe no es el autor de la Torah. No, a pesar de que muchas veces se utiliza como un eufemismo en el Brit Hadashah decir la ley de Moshe,
No están diciendo la ley de Moshe porque Moshe es el autor, no, sino porque él fue el medio el cual el Eterno usó precisamente para entregar esa bendición a nuestro pueblo. 4. Si quitamos la Torah de nuestra vida, nos estamos privando de hacer justicia. Porque díganme ustedes, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a hacer justicia si no es a través de la Torah? ¿Verdad? Y algo, fíjense bien esto. ¿Se acuerdan ustedes que Noah halló gracia delante del Eterno? ¿Por qué? Porque hizo justicia, ¿verdad? Yosef halló gracia delante del Eterno porque hizo David. Y al quitar la Torah, ¿quitas qué? La justicia. Y luego entonces no puedes recibir ¿qué? Gracia. No existe gracia sin Torah y no existe Torah sin gracia. Una y otra se necesitan. No se puede dejar a la Torah fuera y solamente dejar la gracia, o tomar la Torah y dejar afuera la gracia. Eso es inadmisible, porque la justicia traerá gracia, ¿verdad? Y la Torah traerá justicia. Ahora bien, punto número 5 entonces, si quitas la gracia de tu vida y solo practicas Torah, estás privándote de no alcanzar misericordia de parte del Eterno en los errores que cometas. Porque ojo, etimológicamente, la etimología de gen gracia es Hanán, ¿verdad? De tal manera que si alguien quiere solamente Torah sin gracia, déjenme decirles que eso no es posible. ¿Por qué? Porque la Torah lo que nos debe de llevar a degustar es alcanzar misericordia de parte del Eterno. Es el compadecimiento del Eterno hacia nosotros por ver la condición en la cual nosotros vivimos y tratamos con todas nuestras fuerzas siempre de hacer lo correcto. Entonces, para aquellos que no conocieron a Yeshua, estoy diciendo todos aquellos que perteneciendo a un judaísmo mesiánico lo han abandonado y se han ido a un judaísmo tradicional. Para aquellos que no conocieron, a Yeshua, esto es, antes del Mesías, para aquellos que no conocieron a Yeshua, la gracia en realidad la adquirieron a través del Mesías aún sin conocerle. ¿Se acuerdan ustedes cómo acabo de leer que dice el mismo Yeshua que Abraham lo vio, ¿verdad? Entonces toda la gente alcanzó la gracia de ese Mesías aún sin conocerle, ¿correcto? Pero aquellos que han conocido a ese Mesías y después de haberlo conocido lo han desechado, están impedidos de alcanzar la gracia del Eterno. ¿Por qué? Porque Él es el epítome de la gracia. Entonces les han presentado ese Mesías y al momento de desecharlo, la gracia ya no la pueden ellos obtener a través nada más de decir yo hago buenas obras a través de la Torah, porque la Torah no sirve sin misericordia, porque una de las cosas principales de la Torah es justicia, misericordia. Y si hay alguien que comete un error y los otros no tienen misericordia, o si hay alguien que hace lo malo y los otros no consideran la misma condición de uno, pobre, porque en realidad detrás de ello nunca han conocido ni a la Torah ni al mismo Yeshua HaMashiach. Yo muchas veces me he encontrado con gente que de alguna manera reclama un poco más de acción de mi parte, un poco más de chicotito, un poco más de shevet. Y muchas veces pudieran pensar que en realidad detrás de ello pudiera ser un signo de debilidad. Y yo quiero decirles una cosa: más allá que demostrar una debilidad de carácter, es mostrar en muchos de los casos que la gente exige justicia, es demostrar misericordia. Así es que recuerden una cosa: no habrá justicia sin misericordia y no hay misericordia sin justicia. Otro tema muy importante es la Torah debajo de la fe y la fe debajo de la gracia. Otra vez, la Torah debajo de la fe y la fe debajo de la gracia. Como muchos sabrán, la palabra hebrea para fe es emuná. Y como expuse en el curso de la Universidad de Mesiánicos.com titulado Una emuná, la emuná en realidad, la fe, la he podido yo demostrar con argumentos escriturales
el concepto que yo he sacado después de estudiar concienzudamente la Torá, sin leer ningún otro libro, ningún otro escrito, sino estudiando la Torá, he podido llegar a la definición de una cosa. La emuná es conocer la voluntad del Eterno, pero no nada más conocerla, creerla, pero no nada más creerla, hacerla. Así es que la emuná se encuentra comprendida en algo que yo le he denominado el CCH. ¿Qué es CCH? Emuná. ¿Y cómo se define CCH? Conocer, creer y hacer. Entonces, a todos los que nos están escuchando, yo les invito a que entren al portal judío mesiánico, mesiánicos.com, en la sección de una universidad, y ahí está disponible este curso de una emuná. Por cierto, yo les pido que estén orando. Miren, estamos trabajando ya en este curso titulado una emuná, conjuntarlo con cuestiones de superación personal, quitándole un tanto el sesgo religioso, con el objeto de hacer un libro y no venderlo por los métodos tradicionales religiosos, sino estamos ya trabajando en un libro, el cual pido al Eterno que no se demore muchísimo, el cual va a venir con un compendio de vivencias de grandes personajes de la historia, para corroborar precisamente la valía de entender que la fe no nada más es creer ciegamente, sino la fe primariamente es conocer. Y la intención de este libro precisamente no va a ser llegar a la gente religiosa, sino va a ser llegar a un segmento al cual ha sido enseñado que la religión solamente es para aquella gente tanto de escasos recursos como para gente no pensante. Entonces estamos ya trabajando, y les ruego por favor que estén orando por este proyecto que ya está en proceso de elaboración. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8? Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Les pregunto yo, ¿ahí está implícita la justicia o no? Claro, creyó Abraham al Eterno y le fue contado por justicia. Vean lo que dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es, si tú eres salvo, si has alcanzado ese Olam Abba, entonces debiste de haber tenido un momento en tu vida de hacer justicia. ¿Cuándo fue? Cuando le creíste al Eterno ese mensaje de buenas nuevas de ese Mesías. Dice al final del verso 8, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Elohim. Por lo anterior, yo podría dibujar una línea para la gracia. La emuná me va a llevar al gen, a la gracia. La emuná, la fe, me lleva a la gracia. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es, antes de existir la gracia, ¿existió la fe? Sí, ¿verdad? Entonces, el orden es primero emuná y después gen. No es primero gracia y después fe. Y se los voy a poner de una forma muy práctica. Cuando una persona conoció de ese mensaje de salvación y de las buenas nuevas en ese Mesías judío llamado Yeshua, ¿cómo se los presentaron? Pues una persona tuvo que conocer ese mensaje. ¿Ese mensaje en qué estaba basado? En las Sagradas Escrituras. De tal manera que cuando les fue presentado a ustedes que nos ven o a ustedes que nos oyen, a final de cuentas ese mensaje fue presentado a través de conocer la voluntad del Eterno. Ustedes la creyeron y luego entonces la hicieron. Le creyeron y entonces se creó la fe. Y una vez que ese acto de justicia se materializó con la fe, luego entonces lo que vino fue la gracia. ¿Es sencillo explicarlo? ¿Es sencillo explicarlo ahora?